Buenas noches, Dios te bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté reinando en tu corazón. Nuevamente doy gracias al Señor, quien permite que podamos compartir la palabra de Dios a través de este medio. Vamos a identificar cuáles son o cuál es el buen pastor. Si bien sabemos que la Biblia nos señala que Jehová es nuestro pastor, Jesucristo es el buen pastor. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero en la tierra el Señor ha constituido a pastores, a ministros, para que apacienten las ovejas. Hoy en día hay muchos pastores, hay muchos ministros que están frente a iglesias pequeñas, iglesias grandes, mega iglesias. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es apacentar sus ovejas. Y apacentar las ovejas no es más que dar pastos a las ovejas, alimentarlas. Es decir, cuando una oveja tiene necesidades, pues el pastor está encargado de darle alimento, ya sea alimento espiritual. Y si le hace alimento de otra índole, alimento material, también está ahí para ayudarle en esos momentos. Sabemos que hoy en día hay muchos pastores buenos, pastores que predican bien, pastores que están apacentando las ovejas, pero muchos no están apacentando las ovejas como quiere el Señor. El Señor quiere que los pastores estén pendientes a sus ovejas. Cuando tú estás enfermo, cuando tú te sientes mal, que el pastor esté ahí apacentándote, llamando para saber cómo te sientes de salud. ¿Estás bien de salud o no? Si no vas a la iglesia, debe estar atento a que ¿por qué tú no fuiste a la iglesia? ¿Qué está pasando contigo? Si tienes un problema en tu hogar, el pastor es quien debe ponerse al frente y ver qué está pasando contigo, con tu matrimonio, en tu casa. Esa es la función de un buen pastor de una iglesia. La función del pastor en las iglesias es alimentarte con la palabra de Dios, darte estudio o poner a alguien que ponga a estudiar la palabra de Dios contigo, para que tú espiritualmente te alimentes y esté atento a todas tus necesidades. Un buen pastor se identifica por las cosas que haces por sus ovejas. Un buen pastor defiende a las ovejas del peligro inminente en que puede verse enfrentado. Y si es necesario, dar su vida por las ovejas. Hay muchos pastores que son asalariados hoy en día. Y por ser asalariado, esas ovejas que debe pastorear con dedicación, no lo hacen con esa dedicación porque son asalariados, como dice el Señor. El asalariado ve que llega el lobo, que llega el león, ¿y qué hace? Sale huyendo y deja que el león o el lobo o cualquier animal mate a una de sus ovejas. Pues no le importa, solo le importa el salario. Qué bueno que hay muchos pastores que no son asalariados, sino que cuidan sus ovejas con amor. Pero aquel pastor que no cuida sus ovejas con amor, ni está atento y le da seguimiento a sus ovejas, si no le da seguimiento a las ovejas, a sus necesidades, a las prioridades, pues entonces no está siendo un buen pastor. Hoy en día hay pastores de mega iglesia, pastores de mediana iglesia, iglesia pequeña, que solamente les interesa el diezmo o las ofrendas que puede dar esta oveja. Hay muchos pastores que solamente les interesa lo que tú puedes dar. Si tú no ofrendas o tú no diezmas, tú estás pecando, dicen ellos. Porque si no ofrendas, si no diezmas, estás en contra de lo que dice la palabra de Dios.
Entonces, para ahí sí son buenos pastores, para ordeñar la leche de la oveja, para comer de su carne, ahí sí son pastores. Pero no son pastores para estar ahí cuando tú tienes el problema o la necesidad. Los pastores tienen una función y tienen un cargo, una carga por sus ovejas que deben cumplir siempre. Desde tiempos atrás, miles de años, siempre ha sido así. Siempre han habido buenos pastores que hacen su buen trabajo y hay pastores que no hacen su buen trabajo. Porque la Biblia nos enseña que el pastor tiene que mirar cuando una oveja está expuesta. ¿Expuesta a qué? Al peligro. Aquellas ovejas que están con las piernas quebradas, ir a curarla hasta que se sane. Ir y ver cuando una oveja está herida y ungirla con aceite, echarle aceite para que la herida sane. Ese es el deber del pastor. Y la Biblia nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 34, acerca de algunos pastores en Israel. Nos dice las siguientes palabras. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Apacientarse a sí mismo significa que ellos, estos pastores, solamente les interesaba comer de la carne de las ovejas, que solamente les interesaba lo que ellos podían recibir, pero no les interesaba que si estas ovejas se perdían o no. Por eso dice, hay de aquellos que se apacientan, estos pastores que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Es una pregunta que hace el Señor. ¿Tú estás para apacientarte a ti mismo o apacentar el rebaño? Y dice, os alimentáis con la leche de las ovejas y os vestís con su lana y desgolláis a las engordadas, pero no la apacentáis. O sea, recibes todo el beneficio, pero no la apacientas, no le da lo que la oveja necesita. No importa lo que haga la oveja, no importa si peca, no importa si cayó, no importa si se rompió una pata. Lo importante es que esa oveja me dé leche, que me dé lana y pueda comer de ella. Ese no es un buen pastor. El buen pastor tiene que vigilar por sus ovejas. Y dice, no fortaleciste a las débiles. Otra cualidad. El pastor debe fortalecer a las débiles hasta que estén fuertes. Si tú estás débil, el pastor no te está fortaleciendo, no tienes un buen pastor. Dice, ni curaste a las enfermas. Por eso el buen pastor tiene que ver y tratar todo lo posible por curar las ovejas enfermas. Dice, no vendasteis la perniquebrada, o sea, la que tiene las piernas quebradas, no la vendaste, sino que la dejaste así, que importa. Ni volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Así dice el Señor. El pastor, cuando una oveja se descarría, no dice, no, que se vaya, ¿qué me importa? No. Se fue del redil. Tengo que ir a buscar esa oveja. ¿Qué pasó con esa oveja? No quieres estar en mi iglesia, pero vete para otra iglesia, pero no te apartes del Señor. Ven, yo te llevo hasta otro pastor que tú quieras que te pastoree. Esa es la labor del pastor. Pero aquí dice en Ezequiel 34 que estos pastores se enseñoraban de ella y no buscaban a las ovejas perdidas, sino que la trataban con dureza y violencia. ¿Qué violencia y más dureza que cuando alguien que es cristiano, una oveja se descarría y tú le dices, si te quieres ir, vete? En vez de decir, no, déjame hablar, ¿qué es lo que está pasando? Si el pastor pone toda su dedicación y se va, bueno, pues ya no es culpa del pastor. Pero la mayoría de los pastores, si te quieres ir, vete. Dios mandará más. No es así. El pastor debe
pastorearte. No, ¿qué te pasa? Ven, déjame darte un seguimiento mientras tú estás en esa enfermedad espiritual o en esa enfermedad física para que recobres fuerza. Y sigue diciendo, las ovejas andan errantes por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo. El Señor está diciendo a los pastores que tienen que estar velando, que no le dejen a la intemperie, que no le dejen que vayan marchando por donde quieran y que sean presas de las fieras. Y dice, se han dispersado, han andado perdidas mis ovejas por todos los montes y todos los collados altos. Por la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien la buscara ni quien preguntara por ella. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue expuesto al robo y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, porque hay quienes dicen que son pastores y están en una iglesia, soy pastor. Las ovejas van a la iglesia porque tienen sed de buscar a Dios, pero el pastor no busca las ovejas. Y si no busca las ovejas, está mal. El pastor tiene que buscar las ovejas, no las ovejas al pastor. El pastor llama a las ovejas, como dice el Señor. Yo llamo mis ovejas y ellas oyen mi voz porque conocen mi voz. La palabra del Señor está enseñando que los pastores deben estar continuamente llamando a sus ovejas, porque dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No solamente pasar pañito tibio cuando hace algo malo, no, hay que poner temple. Y sigue diciendo la palabra de Dios que las ovejas andan perdidas por los montes, por los collados. Por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien la buscara ni quien preguntara por ella. Entonces dice, por eso pastores, oí estas palabras, ha dicho Jehová el Señor. Yo estoy contra los pastores que hacen esto y demandaré mis ovejas de su mano. Yo quiero que tú te preguntes, ¿tu pastor te llama cuando estás enfermo, te da seguimiento? Cuando tienes un problema, te da seguimiento. Te lleva la palabra de Dios, sin importar que no tengo deseo de ir a la iglesia. Bueno, no tienes deseo de ir a la iglesia, a ver qué pasa con el hermano. ¿Hace eso tu pastor? Si lo hace, tienes un buen pastor. Pero si no, tienes que identificar el buen pastor, el que no es solamente asalariado, sino que por amor a las ovejas la busca, la ayuda en todo momento, en todo tiempo, en la enfermedad, en la salud, siempre está ahí, 24/7, sin importar la hora, Él está ahí, pendiente a sus ovejas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Le pedimos al Señor que tenga misericordia y que nos ayude. A nosotros que somos ovejas y a los que somos pastores, nos ayude a ser buenos pastores y buenas ovejas. Que nos ayude el Señor a no mirar al pastor, sino mirar a Dios. Porque muchos pastores que no están haciendo su trabajo existen en el mundo. Pero nuestra vista debe estar puesta en Jesús. Aunque existan malos pastores, tenemos que mirar a Jesús y pedir al Señor que nos ayude cada día más. Que el Señor nos ayude cada día más a fijar nuestra vista en Él y no en los pastores. Pero por lo menos sabes si es un buen pastor o no es un buen pastor. Y no soy yo que lo digo, es la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 34, lo puedes leer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté reinando en tu corazón. Bendiciones para todos ustedes, para mi hermano Juan Carlos Batista Hernández, que siempre me acompaña, para mi querida esposa Maribel Mondragón, Juan Carlos Batista, Ángela Quesada, Dios te bendiga. Dios bendiga a mi hermano GT, mi hermana Aurora, Dios bendiga mucho a Chavita del alma querida, Dios bendiga a Luz Damián Rincón, mi amiga del alma, Dios te bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo esté reinando en todo tu corazón, en tu casa. Dios te bendiga, Juana también. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom para ti.